Hola, hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Aló, ¿me escuchan? Bueno, vamos a comenzar la sesión. Para esta oportunidad tengo preparado una serie de problemas que son una mezcla entre las guías de trabajo uno y 2. Entonces, acá tengo en la pizarra los primeros problemas. Los dos primeros problemas es el tema de transferencia de carga. eh, y me gustaría que por favor me confirmen si están viendo la pantalla sin problema. Danilo, Javiera. Sí, se ve bien. Ya, perfecto, gracias. Entonces acá tenemos el primer problema. Este tiene que ver con el tema de transferencia de carga entre esferas. Eh, lo que dice este problema es que tenemos dos esferas que tienen radios distintos. Una tiene un radio 1 y el otro tiene radio 2. Y estos valores son para la primera esfera 7 centímetros y para la segunda 10 centímetros. En la esfera número 1 lo que nos dice el problema es que tiene un déficit de 28 electrones, o sea, tiene carga positiva, más 28 electrones. Y la esfera 2 tiene un superávit o exceso de electrones de menos 3,26. Eh, lo que, eh, lo que hay que entender siempre en estos problemas es que una vez que las esferas se ponen en contacto, se produce una transferencia de electrones. De tal forma que la situación inicial entre las esferas, en términos de la suma de carga, siempre es igual a la situación final. Y acá lo que nos dice es que las esferas entran en contacto tangencial, es decir, se tocan y luego de tocarse se separan. Em, lo que podemos decir es que la situación inicial, eh, lo- lo- la carga total, o sea, la suma de la carga uno más la carga de la esfera 2 es igual a 28 menos 326 electrones. Y eso me da un total de 28 menos 326 me da 298, o sea, menos 298. Esa es la situación inicial en la suma entre las dos cargas, en la carga de las dos esferas. Y la situación final tiene que ser la misma. Entonces, vamos viendo. En la situación final, yo tengo acá, después que las esferas se han tocado, las tengo acá con una cantidad de carga que no conozco. Ya esto le vamos a llamar la Q1' y la Q2', que son las cargas finales de Q1 y Q2. De tal forma que Q1' más Q2' tiene que ser igual a 298 electrones. Esto tiene que ser igual. Eh, entonces, esta es la primera condición que tienen estos problemas. Y la segunda es que hay una relación entre las cargas que dice que la razón que existe entre la carga final Q1 y la carga final Q2, em, ahí, la carga 2', cuando el término prima lo uso para distinguir que son cargas finales, es equivalente a la razón al cuadrado de sus radios, R1, R2 al cuadrado. Esta es la relación que existe entre las cargas una vez que se ha producido el contacto. De aquí, ¿no es cierto?, uno puede derivar de que Q1, o sea, la carga 1', va a ser igual a R1 al cuadrado partido por R2 al cuadrado por Q2'. Aquí tenemos una relación entre las cargas. Ahora bien, la pregunta es cuáles son las cargas en electrones y en carga que queda en la esfera después del contacto. O sea,
Lo que el problema me está pidiendo es determinar cuánto es el valor de Q1' y cuánto es el valor de Q2'. Eso es lo que me está pidiendo. Y yo sé que la suma de ambas es igual a menos 298 en términos de electrones. Por lo tanto, yo de acá arriba puedo decir que Q2' es igual a menos 298 electrones, que es la carga total, menos Q1'. De tal forma que reemplazando este valor en la relación que está acá, yo tengo lo siguiente, que Q1' es igual a la razón entre los radios, o sea, eh, R1' al cuadrado, o sea, R1 al cuadrado y R2 al cuadrado, por el producto de menos 298 menos Q1', reemplazando, ¿no es cierto?, Q2 por este valor que está acá. Luego de esto, lo que podemos decir es que Q1' va a ser igual a la razón entre el cuadrado de los radios. Y el cuadrado de los radios por una parte, la esfera 1 tiene un radio, como dice acá el problema. Si vamos acá arriba, el problema me dice que la esfera 1 tiene un radio de 7 centímetros y la esfera 2 de 10 centímetros. O sea, la razón al cuadrado de eso es igual a 7 al cuadrado sobre 10 al cuadrado. Aquí la unidad no importa porque como estamos dividiendo dos números que tienen la misma unidad, el resultado es un número, o sea, no es necesario acá hacer transformación alguna. Están en centímetros, lo dejamos en centímetros. Si quisiéramos transformarla a metros, podríamos decir 0,7 dividido por 0,1 ambas al cuadrado, pero el resultado es exactamente lo mismo. Y de acá, ¿no es cierto? Esto es multiplicado por menos 298, que es el número de electrones total, menos Q1'. Por lo tanto, Q1' va a ser igual a esta razón, que es igual a 7 al cuadrado dividido por 10 al cuadrado, me da 0,49, ahí 0,49, por menos 298 menos Q1'. O sea, siguiendo con esto, Q1' va a ser igual a 0,49 por 298, lo que me da un valor de 146,02 menos 0,49 Q1'. Luego de acá llegamos a que, eh, digamos, despejando esto, tengo que Q1' más 0,49 Q1' es igual a 146,02. Y seguimos despejando esto, en el lado izquierdo me queda 1,49, y 1,49 Q1' es igual a 146,02. Por lo tanto, Q1' va a ser igual a 146,02 dividido por 1,49. Y esto eh, me da 98. O sea, la carga Q1' queda con 98 electrones. Y como digamos, la suma tiene que darme los 298, entonces Q2 queda con 200 electrones. De esta manera, entonces, yo sé los valores de Q1' y Q2'. Ahora, si lo llevamos a carga, esto de acá será 98 por el valor de la carga de un electrón, que es 1,6 por 10 a la menos 19, y eso me da 1,6 por 10 elevado a menos 17 coulomb. Y en el otro caso es 200 por 1,6 exponente menos 19, y eso me da 3,2
por 10 elevado a menos 17 coulomb. Entonces aquí tengo los valores de las dos cargas en términos de electrones y en términos de carga, medido en coulomb. Luego, el problema acá pregunta la cantidad de electrones que pasan entre las esferas. Y aquí lo que dice es que hay que indicar, perdón, hay que indicar la esfera de origen y la esfera de destino. Bueno, como la carga, la esfera 1 me quedó con 98 y la esfera 2 me quedó con 298, voy a dibujarla acá, acá al lado. Aquí esta me quedó como 98 electrones y esta otra me quedó con 200 electrones. Claramente aquí se produce una migración desde la esfera 2 porque los que migran siempre son los electrones. Entonces pasamos de tener 326 a 200. Por lo tanto, la migración fueron 126 electrones, que fueron de una carga a otra. Eh, y si uno suma estos 126 electrones con esto que está, con lo que tenía previamente acá, vamos a llegar a los 98. Pues si uno suma, originalmente tenía una carga positiva de 28, se le agregan menos 126 y llegamos a 98. Que es que es el número de electrones que acabamos de calcular para la esfera número 2. Y esto en términos de carga, 126 electrones por el valor de una carga de un electrón, me da 2,17. O sea, lo que migró fueron 2,17 por 10 elevado a menos 17 coulomb. Esta es la carga que migra desde la esfera 2 a la esfera 1 en términos de electrones y en términos de carga, de carga eléctrica. Luego, ahí está el problema completo. Eh, lo que hay que tener en consideración en este tipo de problemas, por cierto, es lo siguiente. Primero, el principio de conservación de la carga, que la carga total en la situación inicial tiene que ser igual a la carga total en la situación final. Entonces, la situación inicial me suma 298 electrones y la situación final también me suma 298 electrones. Y luego, la manera en que las cargas se distribuyen está dado por esta relación que establece que la razón entre las cargas finales, y esto se refiere a la situación final, es igual a la razón de los cuadrados de los radios de las esferas. Y esto es en el caso de que digamos, el traspaso de carga se produce porque las esferas se tocan. Aquí, como dice el problema, entran en contacto tangencial. O sea, ¿qué significa eso? Que se tocan en un punto. Los ponemos en contacto y después las separamos. Y ahí se produce toda la distribución de las cargas. El siguiente problema tiene algo que ver con lo mismo, pero en una situación un poco diferente, porque ahora partimos con dos cuerpos cargados, como dice acá, ¿no es cierto? Aquí lo voy a agrandar un poquitito para leerlo bien. ¿Qué es lo que me dice este problema? Me dice que tenemos dos esferas conductoras. La primera tiene un radio de 8 centímetros, aquí está, y la segunda aquí está, tiene 8 centímetros y tiene 50 electrones en exceso, o sea, tiene una carga de menos 50 electrones. Y la segunda tiene un radio de 5 centímetros y tiene un déficit de 128 electrones, o sea, tiene una carga positiva. Entonces, la situación inicial de esto, la situación inicial es que tengo la primera esfera conductora con un exceso de 50 electrones. Acá, aquí tengo menos 50 electrones. Esta es la carga, menos 50 veces la carga del electrón. Y la otra la tengo acá con un déficit de 128 electrones. Yo tengo más 128 electrones, porque es déficit. Entonces, esta es la carga 1 y esta es la carga 2. Y la diferencia es que este problema me dice que estos están unidos por un conductor largo. O sea, se juntan a través de un conductor. Básicamente lo que hay acá es un cable
¿no es cierto? Que las puede unir a las dos, acá, y que esto tiene acá un interruptor, ¿no es cierto? Aquí tengo un interruptor. Entonces, en la situación inicial tengo esto. La suma de las cargas, Q1 más Q2, que esto es importante porque la situación inicial de las cargas me da 78. O sea, esto es igual a menos 50 más 128. Y esto me da, más Q2, me da 78 electrones positivos. Entonces, esta es la suma de las cargas iniciales, que debe ser igual a la suma de las cargas finales. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Se juntan estos dos, digamos, se cierra este circuito y comienza la migración de la carga entre dos lados. O sea, se cierra el switch, este que está acá. Eso, se cierra. Por lo tanto, tengo una situación posterior al cierre de una carga 1 prima, digamos, o final, y una carga 2 final. Y en este caso también se cumple que, por el principio de conservación de la carga, que la suma ahora de las cargas inicial y final, después del contacto, tiene que seguir siendo 78 electrones. Ahora bien, la relación matemática que me permite a mí determinar cómo son el traspaso de la carga es igual a lo siguiente. En este caso, como cuando están conectadas por un switch o por un cable infinito, esto es muy importante, este es un cable infinito, como dice acá, aquí se dice que el cable es infinito. Ahora, en física, ¿cuánto se considera que algo es infinito? Cuando el largo es mucho más grande que los radios de las esferas. O sea, aquí tenemos el total de radio de esfera igual a 12 centímetros. O sea, si este cable tiene 10 metros, es muy, muy, muy grande en comparación a los radios. Y ahí se considera como si fuera infinito. Y en este caso, la relación es que Q1' dividido por Q2', o sea, la razón entre estos dos, es equivalente a la razón entre los dos radios, pero sin elevar al cuadrado. Es decir, cuando hay un cable metido entre medio, la razón de los radios no está elevada al cuadrado. Dicho esto, aquí nosotros podemos establecer que esta razón entre los radios es igual a 8 sobre 5. Y 8 sobre 5 es igual a 1,6. Ahí está, 1,6. Por lo tanto, podemos decir que Q1' es igual a 1,6 Q2'. Pero, desde esta relación que está acá, podemos decir que Q2' es igual a 78. De aquí decimos que Q2' es igual a 78 menos Q1'. O sea, Q1' es igual a 1,6 por 78, que es el número de electrones final total, menos Q1'. De aquí entonces Q1' es igual a 1,6 por 78, que eso me da 1,6 por 78, 124,8, menos 1,6 Q1'. O sea, Q1' menos 1,6 Q1' es igual a 124,8. O sea, Q1' es igual a 124,8 dividido por 2,6. Aquí factorizamos, ¿no es cierto? Aquí están sumando. Este está aquí con signo negativo, pasa con signo positivo, está sumando, entonces factorizamos y sumamos, me da 2,6. Por lo tanto, Q1' va a ser igual a 48 electrones. Ahí está, 48 electrones. Y si Q1' es 48 electrones, entonces Q2' tiene que ser igual a 30 electrones. Aquí tengo entonces la respuesta a la primera pregunta que tiene que ver las cargas en electrones. Ahora, para saber cuál es el valor de la carga ya no en electrones, sino que
en Coulomb, digamos, o sea, el valor de la carga medida en Coulomb, esto equivale a 48 por la carga de un electrón, o sea, es 48 por 1,6 exponente a la menos 19, y eso me da 7,68 por 10 elevado a menos 18 Coulomb, y la carga Q2' es igual a 30 veces la carga de un electrón, o sea, es 30 por 1,6 exponente menos 19, y eso me da 4,8. 4,8 por 10 elevado a menos 18 Coulomb. Y ahí tengo las dos cargas. Luego la pregunta es, la que sigue, es ¿cómo fue la transferencia acá? La transferencia de electrones. Eh, bueno, para que la carga Q1, o sea, aquí en Q1 descubrimos que llega a 48 y Q2 llega a 30. Aquí los que migran son los electrones. Entonces, para que eso ocurra, desde la carga 1 salen estos 50 electrones y además salen otra cantidad de electrones, de tal forma que queda con más 48. Para que quede con más 48, entonces de aquí tienen que salir estos 50 que tenían exceso y además 48 más. Eh, y por lo tanto, la migración son 98 electrones. Y migran desde la carga 1 hasta la carga 2. Y si miramos la carga 2, a eso que originalmente tenía 128, se le agregan menos 98 y aquí llega a 30. Entonces, aquí los electrones migran desde Q1 hacia Q2. Y el total de electrones que migra de un lado a otro son 98. Y esto expresado en carga me da 98 por 1,6 exponente a la menos 19, me da 1,6 por 10 a la menos 17. O sea, en carga, esto de acá es 1,6 por 10 a la menos 17 Coulomb. Y aquí está la migración, tanto en carga como en número de electrones que van desde la carga 1 hasta la carga 2. ¿Estamos claros? ¿Se entiende bien esto? Bueno, los problemas de carga en general siempre son lo mismo. Yo les puse estos dos como casos, y estos dos están en la primera guía, que son los casos más complejos. De ahí, todos los que están en la guía de traspaso de carga, hay que ocupar siempre el criterio que le he mencionado, que lo que migra siempre es la carga negativa, eh, y que la totalidad de la carga que está antes de la migración tiene que ser igual a la totalidad de la carga después de la migración. Y eso en física o en electricidad se conoce como el principio de conservación de la carga. Ahora vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de fuerza eléctrica. Aquí tengo un par de ejemplos que están sacados esto está sacado de la segunda guía de trabajo. Evidentemente, yo aquí en la ayudantía no alcanza el tiempo para hacer todos los problemas, pero escogí algunos que me parece que son los más ilustrativos para ir afinando, para ir comprendiendo mejor los conceptos. Bueno, acá tenemos lo siguiente. En el primer caso hay dos cargas, Q1 y Q2, o sea, Q1 y Q2, que están en una distribución como dice acá. Y lo que se pide acá es encontrar el valor de la fuerza eléctrica que actúa sobre Q1, o sea, la fuerza eléctrica sobre esta carga Q1, teniendo estos valores, que Q1 y Q2 valen lo mismo, o sea, 21,3 microcoulomb, y que la distancia es 1,52 metros. Bueno, para saber esto simplemente tenemos que aplicar la ley de Coulomb. ¿Y qué dice la ley de Coulomb? Que la fuerza electrostática es igual a la constante K por el producto de las cargas, en este caso es Q1 por Q2, y esto dividido por la distancia al cuadrado. Acá, las consideraciones vectoriales tienen que ver con lo siguiente.
como ambas cargas tienen el mismo signo, porque se dice que Q1 es igual a Q2 y son igual a esto, la fuerza que aparece entre ellas es de repulsión. Por lo tanto, entre Q1 y Q2 va a aparecer una fuerza electrostática en esta dirección, así, que va a estar hacia arriba en Q1. Y como está en la línea del eje, está, digamos, en una sola línea y son solamente dos cargas, el tratamiento es simplemente un tratamiento escalar. Bueno, entonces de aquí decimos que la fuerza electrostática va a ser igual a el producto de 9 por 10 elevado a 9, que es la constante K, por el producto de las cargas, pero que es Q1 y Q2. Pero como las dos cargas tienen el mismo valor, entonces esto simplemente es 21,3 por 10 a la menos 6 elevado al cuadrado, porque son lo mismo. Aquí elevamos ambas cargas al cuadrado. Aquí por 10 elevado a menos 6. Y dividido por el cuadrado de la distancia. Y la distancia es 1,52 metros. Aquí 1,52 y todo esto elevado al cuadrado. Entonces, si metemos todos estos datos en la calculadora, el resultado al que llegamos es el siguiente. Vamos metiendo, es 21,3 exponente menos 6, 21,3 exponente menos 6 al cuadrado por 9 exponente 9, y todo esto dividido por 1,52 al cuadrado. Y eso me da 1,77. O sea, esto me da 1,77 newton. Y está en J. O sea, si tenemos que decir para dónde apunta el vector, lo tenemos que escribir así. 1,77 en el eje J, positivo. Y aquí tenemos la primera respuesta. Ahora, después se dice que en esta configuración inicial se introduce una tercera carga, Q3. Eh, y en esta nueva situación se pide de nuevo calcular el valor de la fuerza eléctrica sobre Q1. Entonces, para eso vamos a dibujar acá al lado las fuerzas, o sea, la configuración, y vamos a trabajar en esto. Lo primero que hay que observar acá es que las distancias que hay entre Q1, Q2 y Q3 es la misma distancia. Por lo tanto, entre ellas se forma un triángulo que es equilátero. O sea, ¿y qué significa eso? Y esto es muy importante, que los tres ángulos interiores del triángulo son iguales a 60 grados. O sea, aquí los ángulos interiores son 60 grados porque el triángulo es un triángulo equilátero. Entonces vamos a dibujar acá, aquí vamos a poner Q1. Aquí está Q1, acá vamos a poner a Q2, y por acá, vamos a ponerlo por aquí más o menos, está Q3. Aquí está Q1, Q2 y Q3. Y todos tienen, y entre todas hay una distancia que es igual y que es igual a la distancia D, esta distancia D que es 1,52. Que eso es lo brutal del problema. Ahora, ya sabemos que la fuerza que ejerce Q2 sobre Q1 apunta en esta dirección, por lo que vimos recién. O sea, aquí tengo yo la fuerza de 1 sobre 2. Y ya tenemos claro que esta fuerza es igual a eso. Lo que tenemos que calcular ahora es la fuerza que ejerce Q3 sobre Q1. Y como Q3 y Q1 tienen el mismo signo, es la misma carga, entonces es una fuerza de repulsión. O sea, esta apunta en esta dirección, así. Aquí tenemos la fuerza de la carga 3 sobre la carga 1. Si nosotros dibujamos acá un sistema referencial, aquí vamos a poner el eje X, aquí, y aquí y para arriba vamos a poner el eje Y. Ahí me queda un poco chueco, pero no sé. Podemos determinar lo siguiente. Acá tengo este triángulo, que es un triángulo equilátero, y este ángulo de acá vale 60 grados. Por lo tanto, este ángulo de acá es el complemento. O sea, esto vale de aquí, vale 30 grados. Aquí, 30 grados. Y eso significa que este ángulo que está acá también vale 30 grados. ¿Por qué es importante? Porque
lo que necesitamos es determinar cuáles son las componentes de este vector. Y este vector tiene componente en I, que sería así. Ahí tendría la fuerza 3, 1 en I tongo, o sea, perdón, en J. Y tiene componente en X, que está por acá. Que esta sería la fuerza 3, 1 en X, o sea, en I tongo. Entonces, la fuerza, el vector fuerza de 3 sobre 1 va a ser igual a el módulo de la fuerza de 3 sobre 1. Y el módulo de la fuerza de 3 sobre 1 es igual a lo siguiente. El módulo es igual a la constante K por Q3 por Q1 partido por la distancia que hay entre ellas al cuadrado, que esto es de cuadrado, porque la distancia parte de aquí y llega hasta acá. O sea, esto de acá es D, como dice acá el dibujo. Que es la misma que tenemos acá, entre 2 y 1. Y como son todos los mismos valores, esto también vale 1,77. Este es el módulo de la fuerza F, 3, 1. Por lo tanto, llevando esto a vector, nosotros sabemos que la componente en X del vector fuerza es igual a su módulo, que es 1,77, por el coseno. Esto es importante. La componente en X cae en esta dirección, en el eje de la X negativa. Por lo tanto, esto es menos 1,77 por el coseno de 30 grados por I tongo. Y paralelamente, en el eje, la componente en I es positiva porque cae acá arriba, aquí. Ahí está la componente en I de este vector, y es positivo. Y esto va a ser igual al módulo del vector, es igual 1,77 por el seno de 30 grados y por J tongo. ¿A todos les queda claro por qué es el seno y por qué es el coseno? Si tienen alguna duda, por favor me preguntan y la aclaramos. Entonces, ahí tenemos, Sí, profe. ya, perfecto. En todo caso, para todos, en la medida que vamos avanzando, si tienen una duda, ustedes me paran nomás y la respondemos. Bueno, aquí entonces tengo este vector, este. Y le tengo que sumar el otro vector, porque estamos en fuerza resultante. Y el otro vector, ya sabemos, el vector fuerza de 2 sobre 1 es igual a 0i más 1,77j. Y esto es así porque, como vimos delante, ese vector apunta hacia arriba. Y está montado en el eje de la y, por lo tanto no tiene componente en x. Bueno, hecho todo esto, ahora lo que corresponde es calcular el vector resultante. Y el vector resultante es la suma. O sea, el vector fuerza resultante va a ser igual a la suma de esto. O sea, en x me da menos 1,77 por coseno de 30 grados por i tongo, ¿no es cierto? Porque es esto más 0, me queda tal cual. Más 1,77 por seno de 30, y aquí le sumo la otra parte, que es 1,77. Y todo esto por j tongo. Y ahí tengo los dos vectores. Ahora vamos a transformar esto en números. Entonces sería 1,77 por el coseno de 30, y eso me da 1,5 menos 1,53. Le vamos a poner hasta dos decimales por i. Y a esto le sumamos lo que me da por este otro lado, que sería 1,77 por el seno de 30 más 1,77. Eso me da 2,66. 2,66 J. Y aquí yo tengo el vector fuerza resultante, que sería este valor que está acá.
Que si yo lo veo en términos del dibujo, resulta bastante razonable, ¿no es cierto? Porque ese vector resultante mantiene su componente en X, acá negativa, y la componente en Y se incrementa. Y el problema lo que me pide es determinar eh, el valor de este vector. Bueno, aquí ya tenemos el vector con sus componentes, y a partir de esto podemos encontrar el módulo. Y el módulo del vector fuerza resultante, aquí lo voy a, como el módulo de cualquier vector, es la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. O sea, 1,53 al cuadrado más 2,66 al cuadrado. Y esto me da, sacamos de inmediato, 1,53 al cuadrado más 2,66 al cuadrado. Esto me da 3,07. 3,07 newton. Y ahí tengo el módulo del vector fuerza resultante. Y si quiero saber el ángulo de que forma este vector, solo para completar toda la información, yo sé que ese ángulo está acá arriba. A ver, voy a dibujar acá el vector fuerza resultante, lo voy a dibujar acá al lado, aquí. ¿Qué me dice? Que el vector fuerza resultante está acá en el sistema de coordenadas. Aquí está XY. Tiene un menos 1,53, vamos a ponerlo por aquí. Y el otro es 2,66, lo vamos a poner un poco más acá. O sea, el vector fuerza resultante es algo que está más o menos por aquí. Una cosa así. Por ahí debería estar ese vector. Ahí. Entonces, este vector forma un ángulo acá, un ángulo teta. Y tiene su componente en X aquí, y tiene su componente en Y acá, que yo la puedo representar aquí. Entonces, esta es la fuerza en Y, aquí tengo la fuerza en X. Entonces, yo por trigonometría sé que la tangente de ese ángulo es igual al cateto opuesto al ángulo, o sea, la fuerza en Y dividido por su cateto adyacente por la fuerza en X. En X, ahí. Por lo tanto, la tangente de ese ángulo para nosotros va a ser igual a su parte en Y, que es 2,66, dividido por su parte en X, que es 1,53. Aquí voy a usar los valores absolutos, no voy a poner los signos. Por lo tanto, esto da 2,66 dividido por 1,53, me da un valor de 1,74. 1,74. Pero aquí lo que encuentro es la tangente del ángulo. Y yo, la pregunta que me estoy haciendo es cuál es el valor del ángulo. Entonces, para poder calcular el valor del ángulo, aplico la función inversa. Como la tangente del ángulo es 1,74, entonces el ángulo es igual a la inversa de la tangente, o la arcotangente, como ustedes quieran, de 1,74. Y si nosotros aplicamos esto, decimos cuál es el valor de la tangente inversa de 1,74, me arroja un ángulo de 60,1 grados. 60,1 grados. O sea, lo que descubrimos es que ese vector tiene un módulo de 3,07 newton y que forma un ángulo de 60,1 respecto del eje de las X negativas. Esto es importante. Se refiere al eje de las X negativas. Ahora, si lo quiero referir al eje de las X positivas, bueno, tengo que restar a 180. Serían 119 por acá. O sea, yo este vector lo puedo describir de dos formas. Respecto al eje negativo, forma un ángulo de 60,1. Y respecto del eje positivo, forma 119,9. ¿No es cierto? Porque le resto a 180 este ángulo que está acá, el suplementario. Entonces ahí está el problema completo. Creo que no se le puede sacar más jugo. Y eso. Si no hay ninguna duda, continuamos. Bueno, seguimos entonces. Tengo este otro problema, lo voy a poner por acá y lo vamos a resolver. Este es un poco más largo, así que voy a ocupar más espacio.
Aquí. ¿Qué es lo que dice este problema? Dice que tengo un triángulo equilátero que tiene lado B y se colocan cargas negativas, menos Q, en en cada uno de sus lados. O sea, tengo acá, voy a dibujar aquí mi triángulo equilátero. Aquí tengo esto, por acá tengo esto, por acá tengo esto. Aquí tengo mi triángulo equilátero, acá, acá y acá. Ahí. En cada uno de los vértices del triángulo tengo una carga negativa, menos Q. Tengo menos Q aquí, acá y acá. Y en el centro de gravedad se pone una carga Q. El centro de gravedad es acá. Es la intersección de las bisectrices de cada uno de los ángulos. O sea, por acá, aquí, en ese punto. Ahí se pone una carga Q, en ese punto que está ahí. Entonces la pregunta es, ¿cuál tiene que ser el valor de esta carga para que la fuerza eléctrica sobre las cargas de los vértices sea cero? O sea, yo sé que aquí tengo menos Q, aquí tengo menos Q, aquí tengo menos Q. Yo sé que el triángulo tiene lado B, aquí, lado B y lado B, ¿no? Eh, y y es todo lo que sé. Entonces me piden calcular el valor de esta carga Q, tal que en cualquiera de los extremos, en cualquiera de los vértices, la fuerza eléctrica sea cero. Ese es el desafío. Entonces, vamos a asumir lo siguiente. Vamos a trabajar sobre un vértice, equivale a trabajar sobre todos los vértices por simetría, es todo igual. Entonces vamos a trabajar uno. Vamos a coger este vértice que está acá, el que está en la parte inferior izquierda. En este vértice, ¿qué es lo que ocurre? Si yo aquí pongo mi sistema de ejes coordenados, acá y acá, así, de esta forma, dado que por arriba tengo una carga menos Q, y aquí también tengo una carga menos Q, se me genera una fuerza eléctrica de repulsión, que va a estar en la línea de esta manera, ahí. Si yo a esto le pongo, le voy a poner números, ¿ah? A este lo voy a este le voy a poner a este le voy a poner B, y a este le voy a poner C. Entonces, debido a la carga A, en la carga C, se me genera esta fuerza, la fuerza de A sobre C. Debido a la carga B, que está en el otro vértice, se me genera una fuerza en esta otra dirección. Lo voy a dibujar con este otro color, así, ahí. Esta es la fuerza de B sobre A. Y debido a la carga Q también se me genera una fuerza. Eh, pero como esta carga, como el problema me dice que la carga de los vértices tiene que ser cero, entonces esta tiene que ser una fuerza tal que sumada con las otras dos fuerzas me dé cero. Entonces, necesariamente esta fuerza tiene que estar en esta otra dirección, así. Esta entonces va a ser la fuerza de Q sobre A. Luego tengo toda esta distribución de fuerzas. De tal forma que aquí lo que tiene que cumplirse es lo siguiente. Que la fuerza de B sobre A más la fuerza de C sobre A más la fuerza de Q sobre A tiene que ser igual a cero. Eso es lo que tiene que ocurrir. ¿Mm? Ahora, esto significa que yo para poder hacer todo este trabajo necesito trabajar con relaciones matemáticas vectoriales. O sea, tengo que empezar a trabajar con, eh, con pensarlo todo esto vectorialmente. Eh, y esto lo voy a conseguir haciendo lo siguiente. Vamos a trabajar primero la fuerza de A sobre C. Voy a hacerlo por partes, así es que
aquí voy a borrar algunas cosas, voy a dejar solamente la fuerza que voy a trabajar. La primera fuerza va a ser esta la voy a borrar y voy a dejar solamente la fuerza de A sobre C, que es esta que está acá. Bueno, acá lo que se me produce es lo siguiente. Por extensión de este lado y de este lado, acá, acá yo tengo un ángulo que es 60 grados que se me repite por acá, porque esto y esto, digamos por simetría de los dibujos. Entonces aquí tengo un ángulo de 60 grados. Entonces la fuerza de B sobre A va a ser igual a lo siguiente. La primera componente que está en el eje de las X es una componente negativa, ¿no? O sea, me queda menos la, eh, el módulo de la fuerza, que no es otra cosa que el producto de las cargas dividido por el cuadrado de la distancia y por la constante K. O sea, esto va a ser igual a K por producto de Q por Q. O sea, esto es Q cuadrado, que las dos cargas son iguales, dividido por la distancia que vale B. O sea, dividido por la distancia B cuadrado, por el seno de 60 grados. Y ahí tengo mi componente en Y. Y mi componente en X, perdón, este es mi componente en X. Mi componente en Y está acá. Es un vector que apunta hacia abajo. Por lo tanto, también es negativo. O sea, esto es igual a menos el módulo del vector, que es K por Q cuadrado, partido por B al cuadrado, por, perdón, en la componente en X es por el coseno, no por el seno. Aquí esto es coseno. El coseno. ¿No es cierto? Porque es el cateto adyacente. Y en este otro caso, en este caso sí es con el seno. Seno de 60 grados y por J. Aquí tengo mi vector fuerza debido a la carga de la parte superior del triángulo en la parte inferior. Después el vector fuerza de la carga que está acá, de esta carga, es una fuerza que apunta en esta dirección, hacia allá. Y está montada sobre el eje de las X. Por lo tanto, puedo decir que la fuerza de B, no, aquí, a ver, estoy pisándome los talones, los callos acá. Aquí, ¿no? La primera fuerza es la fuerza de A sobre C. Esa es la nomenclatura, de A sobre C. Y la segunda fuerza es la fuerza de B sobre C. Entonces, esta fuerza que acabo de denunciar acá es la fuerza de A sobre C. Ahí, vamos a seguir, respetar las letras que yo mismo puse. Entonces ahora vamos a la fuerza de B sobre C. Y esto es igual, como dijimos, a, tiene solamente representación en el eje de las X y es negativo. O sea, esto va a ser menos la constante K por el producto de las cargas, que también es Q cuadrado, dividido por la distancia B al cuadrado, por el vector y tongo. Aquí no hay ninguna, no hay componente porque todo el vector está en el eje de las X. Entonces acá tenemos el vector fuerza de esta carga sobre este punto y el vector fuerza de esta carga sobre este punto. Ahora nos queda ver qué pasa con el vector fuerza de la carga Q. Y aquí voy a limpiar un poco esto porque hay que tener algunas consideraciones. Como consideración general, para los efectos de este problema, vamos a considerar los valores de los senos y los cosenos de la siguiente manera. El seno de 30 va a ser igual a 1/2. El seno de 60 es igual a raíz de 3/2. Y el coseno de 30 es igual a la raíz de 3/2. Ahí. Vamos a ocupar estos valores enseguida. Entonces tenemos todo esto que está acá. Eh, entonces ahora voy a limpiar un poco el dibujo para concentrarnos en el vector, en la fuerza acá.
vamos a concentrarnos en la fuerza que ejerce esta carga que está aquí, que es la carga Q. Aquí está la carga Q. Entonces dijimos que este vector apunta hacia allá. Y está en la línea de la bisectriz. Pero no, voy a tener que dibujar todo esto. No. Aquí está la carga, aquí está el triángulo. Entonces la fuerza está acá. Esto que está aquí es la fuerza de Q sobre C. Eso que acabo de dibujar. Como está en la línea de la bisectriz, este ángulo que está acá es un ángulo de 30 grados. O sea, aquí tenemos 30 grados. Y lo que tenemos que averiguar es lo siguiente. Yo sé cuánto vale la carga. O sea, el módulo de este vector es el producto de las cargas. O sea, la carga Q grande por la carga Q chica, por la constante K dividido por la distancia. Y aquí el tema consiste en saber cuánto es esta distancia. Y para saber esta distancia vamos a tomar las siguientes consideraciones. Aquí yo tengo una línea con la cual puedo formar este lado que está acá, puedo formar este lado que está acá, y se me forma acá un triángulo rectángulo. Acá, acá y acá. Ahí se me forma ese triángulo rectángulo. Y con este triángulo rectángulo yo puedo decir que lo que ando buscando es esta distancia. Esta distancia la vamos a poner una distancia, no sé cómo ponerle esta distancia R. ¿Por qué necesitamos esa distancia? Porque la fuerza es producto de las cargas dividido por cuadrado de distancia. Entonces, para saber la fuerza entre Q y esta carga que está acá, esta menos Q, necesito esta distancia. Entonces, tomamos las siguientes consideraciones. Acá abajo tengo este punto de acá, este cateto de este triángulo que se me acaba de formar, parte por la mitad el lado del triángulo. Por lo tanto, aquí lo que tengo es, yo ya sé que este vale 30 grados, lo voy a poner por acá. Aquí vale 30. Yo sé que este lado de aquí vale B medios. Y por acá, de aquí a acá, vale B medios. ¿Por qué? Porque esto es la continuación de esta otra bisectriz, que viene de acá arriba, que me parte este ángulo en dos y cae en este punto y que corta este lado en dos. Entonces aquí tengo B medios por este lado. Y por este otro lado que tengo acá, tengo, esta es la distancia D que ando buscando, la distancia R, esta que está acá. Esta es la distancia que ando buscando, que es este otro lado, que sería como la hipotenusa del triángulo, este de acá. Y esto que tengo acá es una altura h que no sé cuánto vale. Entonces, esa distancia está vinculada con los ángulos de la siguiente manera. Yo sé que el coseno de 30 grados de este ángulo que está acá va a ser igual al cateto adyacente, o sea, B medios, dividido por la hipotenusa, que es mi distancia R. Sabiendo eso, entonces yo puedo decir que mi distancia R va a ser igual a B medios, que es el cateto adyacente, dividido por coseno de 30 grados. O sea, mi distancia R va a ser igual a B dividido por 2 veces coseno de 30 grados. Y aquí yo tengo una expresión para esa distancia que la necesito para los efectos de calcular el módulo de ese vector. Ahora bien, siguiendo con este desarrollo, entonces, el vector Q sobre C va a ser igual al módulo del vector, o sea, va a ser igual a K por Q, dividido por esa distancia R al cuadrado, que aquí le encontramos la forma. Y este es la componente en I, que, si, como podemos ver, el vector está acá, entonces en la componente cae acá, en el I positivo, por lo tanto es positiva. Y esto es por Itongo. Y
la componente en el eje Y, perdón, esta es la componente en X. La componente en el eje Y va a ser igual. Ah, perdón, aquí me falta esto no termina, que historia. Y esa componente cae acá en X positivo y está en función del coseno del ángulo, porque es el cateto adyacente, coseno de 30 grados por y tongo. Para el caso de la componente en el eje Y, es el módulo del vector KQ por Q partido por la distancia al cuadrado, pero ahora como es el cateto opuesto, es por el seno del ángulo de 30 grados. Y esto es por J tongo. Entonces acá yo tengo los tres vectores. Tengo el vector AC, o sea, el vector que fuerza de A sobre C, el vector fuerza de B sobre C y el vector fuerza de Q sobre C. Ahí los tengo los tres. Y yo sé que la suma de los tres me tiene que dar cero, porque la condición del problema es que la suma de todo esto me da cero. Y que me dé estos dos ceros significa que si yo tomo todo esto, me tiene que dar 0i más 0j. O sea, la suma de todas las partes en el eje X, o sea, todos los y tongos me tiene que dar 0, y la suma de todos los j tongos me tiene que dar 0. Aprovechándome de eso, entonces nosotros podemos afirmar que esto, que es la componente en y de este vector, es del vector fuerza de A sobre C, más esto, que es la componente en y del otro vector, me tiene que dar 0. O sea, ¿qué puedo decir aquí yo? Que menos k por q cuadrado partido por b cuadrado, que es la distancia del triángulo, por el seno de 60, más esto que está acá, k por q grande, por q chico, partido por esta otra distancia, r cuadrado, por el seno de 30, es igual a 0. Porque la suma de las componentes en el eje Y tiene que ser 0. Sabiendo eso, entonces, podemos hacer la siguiente afirmación. Que todo esto que está acá, bueno, aquí yo voy a hacer un cambio de inmediato. El seno de 60 va a ser igual a raíz de 3 medios, y el seno de 30 va a ser igual a 1 medio. Vamos a poner al tiro estos valores. O sea, yo puedo decir que esto es igual con esto, ¿no es cierto? Porque los dos suman 0, por lo tanto tienen que ser iguales. O sea que aquí lo voy a poner k, q cuadrado, b cuadrado, por el seno de 60, que es, el seno de 60 es raíz de 3 medios. Aquí, raíz de 3 medios. Tiene que ser igual a k por q, partido por r cuadrado, por el seno de 30, que es 1 medio. Esto se cumple ahí. Ahora bien, como tengo términos en ambos lados de la igualdad, yo puedo decir lo siguiente. Este k se me cancela con este k, y este q se me cancela con el q cuadrado. Por lo tanto, de aquí puedo decir lo siguiente. Y este 2 se me cancela con este 2. Entonces puedo decir lo siguiente. Que q sobre b cuadrado por raíz de 3 es igual a el q grande sobre el r cuadrado. Eso lo puedo decir. Y de aquí no hay que olvidar que lo que se está buscando es el valor de q. Eso es lo que se está buscando. Ahora bien, por otro lado, lo podemos dejar hasta aquí por ahora. O sea, aquí ya encontramos una expresión. Que si ustedes quieren, aquí podemos de inmediato despejar el valor de q. Aquí yo puedo decir que q, la carga q, que es lo que ando buscando, es igual a este q chico por raíz de 3 por r cuadrado dividido por b cuadrado. Puedo decir eso. O sea, aquí yo tengo una expresión para q. Pero por otro lado, yo sé que r es igual a lo que vimos acá arriba. R es igual
a b partido por 2 coseno de 30. O sea, esto es igual a b partido por 2 coseno de 30. Ahí. Pero coseno de 30 es raíz de 3 medios. O sea, esto es lo mismo que b partido por 2 raíz de 3 medios. O sea, de aquí yo puedo decir que R, mi valor de R, va a ser igual a, bueno, aquí el 2 se me cancela aquí y acá, y me queda simplemente b partido por raíz de 3. Bueno, le puse en aquí, b partido por raíz de 3. Ahí. Pero yo no necesito R, necesito R cuadrado para reemplazarlo acá. Por lo tanto, de aquí R cuadrado es igual a b cuadrado partido por raíz de 3 al cuadrado, que es 3. Esto significa que mi valor de Q va a ser igual a el Q chico por raíz de 3. Acá abajo me queda b cuadrado. Y arriba me queda b cuadrado partido por 3. B cuadrado partido por 3. Ahora, esto es lo mismo que decir que esto es que Q es igual a Q por raíz de 3 por b cuadrado. Y abajo me queda 3b cuadrado. Y como tengo b cuadrado arriba y abajo, entonces podemos decir simplemente que el valor de Q es igual a Q chico por raíz de 3 tercios. Y ahí encontré el valor de Q. Para que, o sea, aquí lo podemos poner así. Y ya definitivamente esta es la respuesta. Q es igual a raíz de 3 tercios del valor de la carga Q que está en cada uno de los vértices. Y ahí tengo lo que andaba buscando. Un valor para esa carga Q tal que tal que la fuerza en cada uno de los vértices sea igual a 0. ¿Estamos claros? ¿Se entendió el desarrollo? Sí, profe. Ya, maravilloso. Seguimos entonces, vamos con otro. Este era de fuerza, que ya me perdí con los... aquí hay otro de fuerza eléctrica. Vamos a hacer este por acá. Uno de fuerza por acá, aquí. Aquí es donde se me empiezan a perder todo. ¿Qué es lo que me pide este problema? Me pide determinar las componentes horizontal y vertical de la fuerza eléctrica resultante sobre la carga de la esquina inferior izquierda, o sea, sobre esta. Me pide que encuentre ahí la, la, la fuerza resultante, asumiendo que las cargas están en reposo y que tienen este valor. Bueno, aquí tengo una carga más Q, menos 2Q y más 2Q. Para lo primero, igual que los problemas de mecánica, aquí, como esto es un tema vectorial, hay que identificar los vectores que están actuando sobre esta carga. En primer lugar, tenemos la fuerza a este le vamos a poner 1, a este le vamos a poner 2, a este le vamos a poner 3 y a este le vamos a poner 4. Entonces, la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga 4. Como ambas son positivas, es una fuerza que está hacia abajo. Ahí. Esta es la fuerza 1 sobre 4. Ahí. Oh, me quedó horrible. Esto es la fuerza 1 sobre 4. Después está la fuerza que ejerce 3 sobre 4. Y como son cargas distintas, se atraen. O sea, por acá. Aquí tengo la fuerza de 3 sobre 4. Y finalmente la fuerza de 2 sobre 4 es una fuerza de atracción porque esta es negativa y esta es positiva. O sea, apunta para allá. Aquí tengo la fuerza de 2 sobre 4. Eso es lo primero. Lo segundo,
tengo que sumar, lo que me está pidiendo es la fuerza eléctrica resultante, ya, ¿no? Bueno, es un vector. Como lo que me quedó aquí son vectores, lo que tengo que hacer es sumar vectores. Vamos a partir por los simples. La fuerza de 1/4 me queda montada en el eje de las y, por lo tanto la fuerza de 1/4 va a ser igual a. Esto me queda montando en el i negativo, por lo tanto es negativo, menos los valores, que sería el módulo de la fuerza, o sea, K, por el producto de las cargas, que es 2Q por Q, o sea, esto me queda 2Q al cuadrado, dividido por la distancia que es A cuadrado. Y esto por J. Esa es la primera fuerza. La segunda fuerza, que es la fuerza de 3/4, es una fuerza que me queda montada sobre el eje de las X. Por lo tanto, y además apuntando para el eje positivo. Por lo tanto, tiene solo componente en Y. O sea, esto va a ser igual al módulo de la fuerza, que es K por producto de cargas. O sea, 2Q por 2Q me queda 4Q cuadrado, dividido por el cuadrado de la distancia, que es A, o sea, A cuadrado, y montado sobre Y tongo. Aquí tengo la otra fuerza. Y la última fuerza, que es la fuerza de 2/4, y aquí vamos a borrar todo lo demás para hacer bien esta fuerza, es una fuerza que está montada acá y que va por la diagonal del cuadrado. De tal manera que este ángulo que está acá es de 45 grados, porque va justo en la diagonal. ¿Y por qué necesito el ángulo? Bueno, por las componentes. Y además necesito la distancia. Necesito la distancia de la diagonal. Eh, y esto de acá, vamos a poner la distancia r, que es la diagonal del cuadrado. Y la diagonal de un cuadrado es a raíz de 2. Y esto sale de Pitágoras, porque esta sería una hipotenusa, entonces a cuadrado más a cuadrado es 2a cuadrado, y la raíz de eso me da la hipotenusa, y la raíz de 2a cuadrado es a cuadrado, a por raíz de 2. O sea, esa es la distancia. Bueno, y la distancia al cuadrado, o sea, ese r cuadrado, ¿a quién va a ser igual? A 2a cuadrado, porque lo tengo que elevar al cuadrado todo. O sea, r cuadrado, lo voy a poner aquí mismo, r cuadrado, si r vale a raíz de 2, entonces r cuadrado es 2 por a al cuadrado. Y esto es lo que necesito para saber, para hacer todo lo que tengo que hacer. Entonces ahora la fuerza de 2/4, ¿a quién es igual? Bueno, primero el eje Y. Esto cae al I positivo, o sea, esto es positivo. Y es la constante K por el producto de las cargas. Es 2Q por Q, o sea, es 2Q cuadrado partido por la distancia al cuadrado, o sea, por el R cuadrado, que es 2A cuadrado, por el coseno de 45 grados. Y todo esto por I tongo. Y después vamos con el eje Y, que cae por acá, cae hacia el I positivo, o sea, más, nuevamente, K por 2Q cuadrado partido por 2a cuadrado por el seno de 45, ahí, y esto por j tongo. Y ahí tengo todos los vectores eh, para, para poder calcular esto. Ahora, el coseno de 45 es igual al seno de 45, y todo esto es igual a 1 partido por raíz de 2, ¿no? Si es que estoy, sí, es 1 partido por raíz de 2. Es 1 dividido por, estoy confirmando esto, que me entró una duda. Sí, es 1 partido por raíz de 2. Entonces, aquí, este vector, lo voy a arreglar un poquitito. Entonces digo, f de 2/4 va a ser igual a. Bueno, acá lo primero es que el 2 se me cancela aquí y se me cancela acá. Y el coseno de 45 es 1 por raíz de 2. O sea, ¿qué me queda acá? Me queda la constante K por Q cuadrado por 1
porque esto de aquí es 1 raíz de 2, y abajo me queda raíz de 2 a cuadrado. Ahí tengo esto, por Itongo. Y en el caso de J tongo, acá se me cancela y me queda más K por Q cuadrado, y seno de 45 también es 1 por raíz de 2. O sea, todo esto multiplicado por 1 por raíz de 2. O sea, esto es partido por raíz de 2 por A cuadrado y por J tongo. Y ahí tengo los tres vectores ya expresados. Ahora lo que tengo que hacer es sumarlos para tener el vector resultante. Entonces, ¿cómo queda esta suma? Vamos, la fuerza resultante sería igual a. Sumo todos los itongo. O sea, ¿qué tengo en itongo? Tengo esto, eso es itongo de este vector, más esto, que es de este otro vector. O sea, vamos escribiendo. Tengo 4K Q cuadrado, 4K Q cuadrado, partido por A cuadrado, más K Q cuadrado, partido por A cuadrado, raíz de 2, y todo esto por itongo. Sí, y ambos son positivos. Después tengo más el primer término de J, es este que está acá arriba, este, y el segundo término de J es este. Entonces voy a escribir primero el positivo, o sea, me queda K Q cuadrado, partido por raíz de 2 por A cuadrado, más, menos K 2Q cuadrado, partido por A cuadrado. Ahí, A cuadrado. Y creo que no se me quedó nada abajo por J todo. Ahí tengo todas las dos expresiones. Bueno, hecho todo esto, aquí ya no puedo hacer mucho más, salvo quizás hacer algunos arreglos para efectos del cálculo nomás. O sea, acá lo que se podría hacer quizás es, para que esto no quede tan feo, eh, este vector resultante. Aquí puedo factorizar por 4K partido por A cuadrado. No, aquí, ¿por qué puedo factorizar? Ah, eh, K Q cuadrado partido por A cuadrado. O sea, esto lo puedo factorizar así. Voy a dejar acá un paréntesis cuadrado. Entonces, esto va a ser 4. No, el 4 queda adentro. Los factores comunes son K, aquí K, Q cuadrado partido por A cuadrado. Y este factor de 4 más 1. Y todo esto está por itongo, ¿no? Está bien esto, ¿no es cierto? 4K cuadrado partido. Ah, pero esto es 1 partido por. Me equivoqué, aquí es 1 partido por raíz de 2. Se me quedó la raíz de 2 fuera. Acá. Todo esto sale y me queda 1 partido por raíz de 2. Ahí sí. Ahí sí. Ahí me queda. Ahí está bien. Y todo esto está por itongo. Ahí. Ahí. Por itongo. Y por este otro lado, ¿qué puedo hacer? Factorizo por lo mismo. K Q cuadrado partido por A cuadrado. K Q cuadrado partido por A cuadrado. Y esto es factorizado por 1 partido por raíz de 2 menos 2. Y todo esto por J tongo. Y aquí ya no puedo hacer mucho. Entonces, ahora llego al momento de los números, de los cuales no me acuerdo para nada. Necesitamos el valor de K, lo sabemos, el valor de la carga y el valor de A. El valor de la carga es 1,13 microcoulomb. O sea, lo voy a escribir por acá. La carga es 1,13 por
10 a la menos 6, ahí. Y la distancia A es igual a, ¿cuánto dijimos? 15,2 centímetros. Ah, 15, pero estos son centímetros, o sea, en metros esto es 0,152. 0,152 metros. Ahí tengo, estos son los valores numéricos que voy a tener que ocupar. Como tengo k q cuadrado partido por a cuadrado en ambos lados, lo voy a calcular aparte. Entonces, k es 9 por 10 elevado a 9 por q cuadrado, que sería 1,13 por 10 elevado a menos 6. Esto está al cuadrado. Y dividido todo esto por 0,152 al cuadrado. Y este es un número que me da, vamos a hacer de inmediato, 1,13 exponente menos 6 al cuadrado por 9 exponente 9, dividido por 0,152 al cuadrado. Me da 0,5. O sea, todo esto es, en realidad es 0,497, pero lo vamos a aproximar a 0,5. Ahí lo tenemos. Entonces, y aquí ya estamos llegando. Por una parte, voy a seguir con esto por acá. La fuerza resultante, entonces, va a ser igual a esto que está acá, que es 0,5, ahí, es igual a 0,5 por 4 más 1 raíz de 2. Ahí, por 4 más 1 partido por raíz de 2. Ahí. Me está, como que me está guateando esto. Por y tongo. Y más, lo mismo, acá, 0,5 es 0,5 factor de 1 raíz de 2 menos 2 y todo esto por j. Y aquí ya no podemos hacer mucho más, así que vamos a meter más números. Entonces sería 4 más 1 sobre raíz de 2 por 0,5 me da 2,7. O sea, aquí la fuerza resultante será igual a 2,7. Esto sería por I. Y por el otro lado tengo 1 sobre raíz de 2 es todo esto menos, eso sería menos 2 más 1 sobre raíz de 2 es igual a eso. Y esto menos 2. Esto me da negativo por 0,5 me da menos 0,3. Menos 0,3 J tongo. Ay, el 3 no me sale ahí. Aquí, y aquí tengo el vector resultante. Este es mi vector resultante. El, el valor final. Y que si yo le quiero calcular el módulo de la fuerza resultante sería igual a la raíz cuadrada de 2,7 al cuadrado más 0,3 al cuadrado. Entonces sería 2,7 al cuadrado más 0,3 al cuadrado y esto metido en raíz. Y esto me da 2,7. 2,7 newton. Y ahí tengo el valor que andaba buscando. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda sobre esto? No, profe, todo bien. Ya.
Nos pilló la hora, ¿no? ¿Esto hasta qué hora dura? Hasta las 7:15, 7:20, ¿verdad? Sí, hasta las 7:20. Ya. Vamos a hacer algo de campo eléctrico ahora. Eh, aquí, ya. Vamos a hacer este de campo eléctrico, porque si no, campo eléctrico en distribuciones continuas. Eh, Hoy se me está pegando el computador. Eh, Voy a tirar este para el lado. Aquí, acá. Ahí lo tenemos. Bueno, ¿qué es lo que dice este problema? Que tengo un dipolo eléctrico. ¿Qué significa un dipolo eléctrico? Por un lado tengo una carga negativa y por otro lado tengo una carga positiva y ambas del mismo valor. Y que están separados por una distancia D. Esto significa que de aquí a acá hay D medios y de aquí a acá también hay D medios. Entonces lo que se me pide acá es demostrar que el campo eléctrico en el punto P, o sea, ahí, apunta en la dirección menos Z, o sea que apunta hacia abajo, como dice esto, y que su módulo está dado por esta relación matemática. Bueno, acá lo que hay que ver, esto en parte está bastante claro, por lo menos desde el punto de vista de los vectores, en lo que está aquí en la figura. O sea, ¿qué me dice la figura? Aquí vamos a analizar los vectores y después nos vamos a ir a la expresión algebraica. ¿Qué me dice la figura? Para yo determinar cuánto vale un campo eléctrico en un punto cualquiera, lo que tengo que suponer es que aquí en ese punto ahí existe una carga positiva. Una carga positiva que no tiene valor o tiene valor 1. Y por lo tanto, a partir de eso yo determino para dónde apunta el campo eléctrico. Esta carga Q, esta, es positiva. Entonces, si aquí existiera una carga positiva, un Q sub 0 o un más Q sub 0, el campo eléctrico apunta en esta dirección, para allá. Ahí, como está en la figura. Y debido a esta otra carga que está acá, que es negativa, si aquí hubiera una carga positiva, el campo eléctrico apunta en esta dirección de acá. Porque como los dos son de signo contrario, se atraen y como y positivo con positivo se repelen. Y pasa esto. Ahora acá por simetría de las figuras, el vector, o sea, el ángulo que está aquí, que es teta, es el mismo ángulo que está acá y el mismo ángulo que está acá. Ahora bien, como las cargas tienen el mismo valor, el módulo del campo eléctrico en todos los casos va a ser igual a KQ partido por R cuadrado. Entonces, las componentes de los vectores, 1 y 2, o sea, las componentes de los dos vectores, una está acá, que es la componente en X, y de otro está por acá, que es la componente en X también. Y son exactamente iguales, porque la componente en X, ¿a qué sería igual? La componente en X de cualquiera de los vectores va a ser igual a la constante K por Q partido por R cuadrado, y esto por en este caso sería, como estamos hablando de ese ángulo, sería por el seno del ángulo teta. Y esto es válido para la carga Q que está acá y la carga Q que está acá. La distancia R cuadrado es esta y la distancia R es esta. Y como aquí se me forma un triángulo isósceles, eh, entonces estos dos lados, las dos distancias son exactamente iguales. Por lo tanto, para la componente en X del vector de este vector y la componente en X de este vector son iguales. O sea, y como son iguales y contrarias, se anulan. Entonces solo me queda la suma de las componentes en Y, porque ambos tienen componente en Y apuntando hacia abajo. Y digamos, lo único que sobrevive son las componentes en Y. Y por esa razón es que, asumiendo que aquí tengo este eje que está acá, es vector Z, el campo eléctrico total, que solo es su componente en Z, apunta en el Z negativo. Eso es
la primera lectura de este problema y la primera, la primera pregunta. La segunda pregunta es encontrar el módulo del vector campo eléctrico. Y como ya dijimos, el módulo del vector campo eléctrico solamente son sus componentes en I. Y aquí hay simetría total. Entonces, vamos a trabajar con primero este vector. La componente en I de este vector va a ser igual, o sea, del vector campo eléctrico que me genera esa carga, va a ser igual a la constante K por la carga Q, dividido por la distancia, que es R al cuadrado, y multiplicado por, aquí vamos con el cateto adyacente, o sea, con esto de acá, multiplicado por el coseno del ángulo teta, ¿no? Este es, y esto es por J negativo. Esto es el valor de la constante, de la componente bueno, es Z, pero aquí lo voy a poner I para usar lo mismo, digamos, sistema de eje cartesiano con Y con Z, con Y con X. Entonces, la componente del campo eléctrico que me genera esta carga en este eje va a ser igual a esto, menos KQ R cuadrado por coseno de teta. Y la componente en Y de la otra carga, de esta que está acá, es exactamente lo mismo, porque es el módulo del vector. ¿Y qué es el módulo del vector? Bueno, también es negativa, está abajo. Es la constante K por Q dividido por la distancia al cuadrado y también por el coseno de teta. Y esto es por J tau. De tal manera que el vector resultante solamente es la suma de los vectores en Y. O sea, esto es igual a menos 2 veces todo esto. O sea, 2KQ partido por R cuadrado y por coseno de teta. Este es el vector E. Ahora, el problema me dice que tengo que mostrar que el módulo de ese vector es esta expresión que está por acá. Y para eso vamos a operar de la siguiente manera. Como este es el vector, su módulo es solamente esta parte que está acá, o sea, el módulo del vector E, ahí, el módulo E, va a ser igual a, a esto, a esta parte, sin el vector unitario, y positivo. O sea, esto va a ser igual a 2KQ partido por R al cuadrado por coseno de teta. Este es el módulo. Ahí. Entonces, ahora vamos a empezar a arreglar términos acá. Lo primero que hay que arreglar es lo siguiente. El R cuadrado. ¿Qué es el R cuadrado? Vamos a poner acá. Voy a borrar todo esto. Si ustedes se fijan acá arriba, acá, entre esto y esto, se forma un triángulo rectángulo. De tal forma que es un triángulo rectángulo que la hipotenusa es R. Y tengo un cateto aquí que es X, y tengo este otro cateto que es D medios. Entonces, el R cuadrado va a ser igual a X cuadrado, que es esta distancia que hay de aquí hasta acá, o sea, de la línea donde están las cargas hasta el punto P, más el otro cateto que es D medios, o sea, esto es D cuadrado partido por 2. Esto es el R cuadrado. Y por otra parte, el coseno del ángulo teta, coseno de teta, ahí, es igual siempre al cateto, voy a ocupar este ángulo teta, es siempre igual al cateto adyacente a él, que en este caso es este cateto, dividido por la hipotenusa. O sea, es D medios,
que es el cateto adyacente, dividido por la hipotenusa, que es R. Entonces, aquí se me van configurando las siguientes cuestiones. Ahí. Entonces, acá yo tengo la posibilidad de reemplazar los valores de, de R cuadrado y el valor del coseno, el coseno de ese, del ángulo. Y lo puedo reemplazar en los siguientes términos. Entonces, vamos a reemplazar d cuadrado y el coseno. Ah, el coseno se me transforma finalmente en esto. Bueno, ya me fui por aquí. D partido por 2R. Ahí. Y 2R, sí. O sea, me queda D partido por 2R. Y abajo me molesta este que está acá. Ah, esto es todo esto al cuadrado. Este me molesta. Aquí, aquí, todo esto al cuadrado. O sea, esto me queda x cuadrado más d cuadrado partido por 4. Ahí. Entonces, el, mm, aquí no es mucho más lo que puedo hacer. Ah, pero aquí puedo hacer un reemplazo previo. Por coseno de teta es el cateto adyacente dividido por la hipotenusa. Me queda esto. Lo reemplazo acá de... Ah, sí, puedo hacer esto. Entonces, el módulo D va a ser igual a 2KQ partido por R cuadrado por coseno de teta. Pero coseno de teta es esto. O sea, es D partido por 2R. O sea, esto de acá me queda así. Este 2 se me cancela con ese 2 y esto me queda K por Q por D partido por R al cubo. Ahí está, R al cubo. Ahora bien, el vector R, o sea, este valor R es igual a esto, x cuadrado más D partido por 2 elevado al cuadrado. No, no, así estoy bien. Y esto en raíz. Ahí. O sea, es lo mismo que decir, es lo mismo que decir x cuadrado más d partido por 2 elevado a un medio. Entonces, aquí yo tengo r cuadrado, o sea, en vez de tener r cuadrado, tengo r al cubo. Por lo tanto, r al cubo es igual a esto elevado al cubo. Y si yo elevo esto al cubo me queda así, x cuadrado más d medio, pero ya no elevado a un medio, sino que elevado a 3 medios. Por lo tanto, entonces, y aquí ya estamos terminando, el módulo del vector E va a ser igual a K por Q por D dividido por X cuadrado más D medios y todo esto elevado a 3 medios. Y aquí tengo la demostración. Ahí llegó al valor que me está pidiendo que llegara el problema, que es la expresión que está por acá. Ahí está. Ah, me faltó el cuadrado aquí. Esto es
es x cuadrado más d cuadrado. Acá, acá, aquí, ahí. Esto al cuadrado, esto va al cuadrado y todo esto va al cuadrado. Y ahí está. Ahí llegamos. Ya chicos, creo que nos pilló la hora, así que lo vamos a dejar por ahora hasta acá. Que tengan un muy buen fin de semana, cuídense, nos vemos, chau chau. Gracias, profe, igual usted.